Damos comienzo al curso de copywriting general. ¿Cómo estáis? Id pasando, os podéis sentar donde queráis. Sí, os voy a tratar como si fuerais una verdadera clase de alumnos en un curso presencial. Es como quiero que os sintáis. Aunque no pueda ser así, yo voy a hacer todo lo posible porque tengáis esa sensación. Así que ya sabéis, tenéis que coger vuestra libretita, vuestro lapicero, como lo llaméis. Yo ya tengo el mío, ya sabéis que es el lápiz para daros golpes en la cabeza cuando no contestéis o no hagáis los retos. Y como digo, empezamos con esta primera lección, una lección donde vamos a hablar de la historia del copywriting. Vamos a hacer un breve repaso. No se trata, y ya lo veréis, de daros datos sin más, porque para eso está Wikipedia, para eso está Google. Yo lo que quiero es que entendáis para qué sirve este curso y por eso esta lección es tan importante. Por favor, no os la saltéis. Es importante que la veáis porque además vamos a ver ejemplos. Empezamos con ejemplos ya desde la primera lección porque así va a ser la tónica de todo el curso. ¿De qué me sirve a mí daros teoría? Es que de nada, porque para eso tenéis libros, para eso tenéis manuales, para eso tenéis, como digo, Google, Wikipedia y un montón de contenidos gratuitos. A este curso habéis venido a practicar y, como digo, vais a tener multitud de retos desde el primer momento, desde este primer módulo, desde esta primera lección. Así que vamos allá, vamos a empezar. De nuevo, recordad, siempre con vuestra libretita, para tomar apuntes. Y además os voy a ir haciendo preguntas y quiero que en la parte de comentarios me respondáis. Vamos a interactuar. Vamos a por ello. Historia del copywriting, o deberíamos decir los orígenes de la escritura persuasiva. ¿Por qué he cambiado el título de esta lección nada más empezar? Porque quiero que nos remontemos un poquito más atrás. Vamos a hablar de publicidad, Copywriting al final es escritura publicitaria, pero más que hablar de la publicidad desde el principio, quiero que entendáis de dónde viene todo esto y por qué vamos a tener que remontarnos un poquito más allá de la era moderna para poder practicar con técnicas de escritura persuasiva. Así que vamos a empezar con una pregunta. Tenéis que pensar en cuál es el primer anuncio de la historia. He ido haciendo así pausas para que os deis cuenta de que esto es muy importante. Venga, ¿quién levanta la mano? ¿Quién lo sabe? ¿Qué año? ¿Qué era? ¿Sobre qué soporte? ¿Estáis diciendo 1980? ¡No! ¡No! Un poquito más atrás. No penséis en la imprenta. Y mucho menos en televisión y radio, por favor. Tenemos que irnos más atrás todavía. 3000 a.C. De hecho, se dice que es entre 3000 y 2000 en la ciudad de Tebas. Un anuncio, es muy triste, pero es verdad, un anuncio para una recompensa de un esclavo fugado sobre un papiro. Sí que es cierto que hay pues muchas teorías que dicen que este no es el primer anuncio, sino que es uno de ellos, porque el primero fue anterior sobre unas vasijas con la escritura cuneiforme. Yo creo que eso os importa entre 0 y menos mucho. No creo que sea tan importante como lo que vamos a ver ahora, porque este es el primer anuncio oficial, es decir, se establece como el primer anuncio impreso de algún modo, aunque no esté impreso, porque como podéis ver es un papiro, pero sí que ahora vamos a leerlo. Obviamente yo no hablo el idioma, pero vamos a ver la traducción para entender por qué se considera un anuncio y luego vamos a ver la diferencia entre anuncio y publicidad. Habiendo oído el esclavo Shem de su patrono Japo, el tejedor, este invita a todos los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarle. Es un hitita de 5 pies de alto, de robusta complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien dé información acerca de su paradero, a quien lo devuelva a la tienda de Japo, el tejedor. Y esto es lo que he puesto destacado, porque es para mí lo que más se parece a un anuncio, ¿no? Donde se tejen las más hermosas telas al gusto de cada uno. Se le entregará una pieza de oro. Es muy triste que pensemos en que el primer anuncio del mundo fue para encontrar un esclavo, ¿no? O de compra-venta y de esclavos. A mí me da mucha tristeza, pero bueno, era la realidad de la época y es importante también que sepamos diferenciar, como decía antes, entre anuncio y publicidad. No es lo mismo.
No podemos decir que el copywriting bebe directamente de la publicidad y que la publicidad es algo que empezó hace 5.000 años, en el 3000 antes de Cristo. No, porque no es verdad. Porque llevamos anunciando desde las cavernas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que si yo, pues una señora en su caverna, quería intercambiar, hacer alguna especie de trueque, tenía una piel y se la quería dejar a alguien y la ponía delante de la puerta de mi cueva, pues ya estaba anunciando algo, ¿no? Si yo iba a tener un bebé en esa época, quizá había, no lo sé, alguna especie de protocolo anunciando algo. Llevamos anunciando cosas desde que el ser humano existe. Por eso no podemos decir que los anuncios es lo mismo que publicidad, aunque en países como en el caso de España, la palabra anuncio es sinónimo o se utiliza como sinónimo de comercial, que se utiliza más en países latinoamericanos, inspirado un poco en la palabra commercial en inglés, ¿no? Se utiliza, como decía, anuncio o comercial como sinónimo de spot publicitario, pero un anuncio no es la publicidad. Lo que hemos visto hace un momento, este primer anuncio, que si lo buscáis en internet veréis que pone el primer anuncio publicitario de la historia. Bueno, es un claim maravilloso, pero no es cierto, no es el primer anuncio publicitario, es el primer anuncio del que se tiene constancia, que además no solo se tiene constancia, sino que permanece en el tiempo. Materialmente podemos ir a verlo a un museo y por eso se considera el primer anuncio publicitario de la historia, pero no es un anuncio publicitario. Como digo, anuncio y publicidad no es lo mismo. Llevamos anunciando desde las cavernas o a través de voceros, es decir, de personas que venden de manera oral, grabados, tablillas, hablaba antes de la escritura cuneiforme, papiros, luego viene la imprenta. Y ahí sí, ya, a partir no de la imprenta, porque incluso aunque veáis cosas que se parecen a anuncios, no está tipificado realmente como publicidad, ya llegando al siglo XIX, es cuando en 1841 en Estados Unidos se establece la primera agencia de publicidad. Se profesionaliza, digamos, lo que es un publicista. Pero ojo, para mí esta fecha, 1841, con este señor tan simpático, Volney V. Palmer, tampoco es para mí la fecha de inicio de la publicidad moderna, porque este señor a lo que se dedicaba era a vender espacios publicitarios, es decir, no se dedicaba a crear anuncios, no era un copy, no tenía copies en su equipo. Lo que hacía era vender espacios para que las empresas se publicitaran. Aún así, bueno, se considera pues, uno de los primeros en profesionalizar con su agencia, lo que es el ser agente publicitario. Ahora sí, un poquito después, esta otra agencia, aunque había otras más, pero yo me quiero centrar en esta y ahora entenderéis por qué, en 1884 se crea la agencia Ayer & Son. ¿Por qué yo considero esto una especie de punto de partida de la publicidad moderna? Porque es la primera vez que se contrata a un copywriter, que se contrata a un redactor publicitario, además tal cual. Lo que querían era no solo vender espacios publicitarios, sino también ofrecer la posibilidad a las empresas, a las marcas, de crearles un eslogan, de montarles una creatividad para ese espacio que iban a contratar en el anuncio, en el periódico, por ejemplo. Y eso es muy importante, porque estamos hablando de que no solo se profesionaliza la figura del agente publicitario, sino del copywriter creativo o de esa persona que va a diseñar, va a construir el mensaje para promocionar el producto. De hecho, si pensáis en las agencias de publicidad actuales, no solo tenemos a los copies creativos, sino también tenemos a los ejecutivos de cuentas. De hecho, hay diferentes departamentos, ¿no? Como el de medios, por ejemplo, o el de producción. Y todo eso empieza ahí, empieza a finales del siglo XIX, cuando se dan cuenta de que no solo el señor Palmer, que vende espacios de esos huequecitos de publicidad en los periódicos, en las revistas de la época, tiene cabida, sino que las marcas lo que quieren es ser más memorables, quieren destacar, quieren que alguien cree los mensajes, no solo pagar los espacios. Por eso, como digo, para mí el nacimiento de Ayer & Son es tan importante, porque además fueron de los primeros en crear
digamos, mensajes publicitarios de alto impacto, de utilizar publicidad directa. Aquí tenemos, es que me encanta, yo veo esa cajita y digo, pero qué cocada. Unida Biscuit. Unida Biscuit fueron los primeros crackers, primeras galletas dentro de paquetitos que se vendieron en Estados Unidos. A lo mejor si yo os digo Nabisco no os suena, pero si os digo Oreo, sí, ¿no? Las galletas Oreo mundialmente conocidas, bueno, pues son los mismos de las galletas Oreo, y se creó en Ayer Sansón este eslogan tan gracioso que es "Lest you forget, we say it yet, Unida Biscuit", que es, por si no te acuerdas, por si no lo recordabas, te lo decimos otra vez, Unida Biscuit. He puesto aquí al lado una captura de uno de los anuncios que se hicieron en esa época, que dice algo así como: siempre habrá galletitas saladas, siempre habrá crackers, ¿no? Pero nunca, nunca uno como el Unida Biscuit, ¿no? Como las Unidas Biscuit. Y al final se trata de ver ese punto de inflexión dentro del mundo de la publicidad en el que empieza a importar lo que se dice. Es decir, no solo buscamos un espacio donde decir, hey, que existo, ¿no? Ven a mi tienda, sino que, oye, ya somos muchas tiendas que vendemos lo mismo, las que compramos espacios en medios de comunicación, así que tengo que decir algo diferente, porque es que si no, pues van a ir a mi competencia. Ahí ya empezamos pues a copar mercados. Eso es lo que tiene que ver mucho con, no vamos a entrar en una clase de historia, ¿no? Con el libre mercado, con la revolución industrial. Y ahora sí podemos empezar a hablar de publicidad moderna. Voy a mencionar 3 figuras muy relevantes, vais a entender por qué las menciono, cada una en su momento ayudaron a que se estableciera, que se profesionalizara lo que es la figura del copy creativo, y son todos ellos muy importantes. Vamos a empezar con Claude Hopkins. De hecho tengo en mi blog, en rosamorel.com/blog, un artículo, un videoblog de hace muchísimos años, pero fue uno de los primeros que me apetecía grabar, de Claude Hopkins, ¿no? Al que yo llamo el copy que cobraba con cheques en blanco. Este señor, muy inteligente, se dio cuenta de que de algún modo había que escribir para apelar a las emociones, y además había que hacerlo de manera muy clara, muy directa. 1866-1932, y he elegido una de las marcas para las que trabajó, que es Pepsodent. Me encanta, o sea, es que este anuncio es para analizarlo, de hecho ya lo haremos más adelante, el analizar anuncios clásicos por elementos y ver cómo cuadran con los anuncios actuales, pero si lo veis, si lo analizáis desde cerca, veréis que además hay un antes y un después, ¿no? Tan utilizado, por ejemplo, en la teletienda de hoy. Hay muchísimas comparaciones, hay también varios titulares que destacan constantemente la promesa de valor, que es: vas a tener unos dientes más blancos. No sé, a mí me parece alucinante. Y lo que más me sorprende es precisamente que algo que se hizo a finales del siglo XIX sea tan contemporáneo de hoy a la hora de analizar un anuncio, o de analizar un banner, o de analizar una página de ventas, ¿no? Al final los elementos son muy parecidos. No quiero adelantarme porque esa es una de las conclusiones que voy a decir después, pero sí que Claude Hopkins fue un precursor. O sea, gracias a él empezó a tomarse en serio esto de el trabajo, la labor del copywriter. Vamos ahora con John Capos, 1900-1990. Yo creo que este señor, soy súper fan de él, porque tiene uno de los anuncios que yo siempre estoy deseando que llegue el proyecto en el que utilizar este recurso. Me apetece un montón. A lo mejor un día saco algo propio solo para utilizar esta frase. Tiene uno de los anuncios más conocidos de la era de la publicidad moderna, y es este que veis aquí, para unas clases de música, ¿no? Para aprender piano. Empieza así el titular: se rieron cuando me senté al piano, pero entonces empecé a tocar. Y tú dices, la madre de Dios, empieza el storytelling. Es que es buenísimo, es maravilloso. También uno de, como digo, de los precursores muy interesantes. Voy a dejar en la parte de materiales o de materiales de consulta
más información sobre las figuras publicitarias más relevantes, por si queréis profundizar. No me parece importante para realizar este curso, pero sí que quería destacaros estas 3 figuras porque creo que es necesario que entendáis que todo lo que os voy a contar en el curso de copywriting general, todo lo que vamos a aprender aquí, no es algo que yo me he sacado de una chistera. O sea, yo soy muy de hacer magia con las palabras, pero no de inventarme las técnicas. Todo eso viene de toda esta gente que ya hizo magia previamente. Y vamos pues con el amor de mi vida en la publicidad, el padre de la publicidad, David Ogilvy, 1911-1999. Habréis escuchado 1000 veces frases de David Ogilvy. Bueno, 1000 veces si os dedicáis al mundo de la publicidad. A lo mejor ahora me está diciendo alguien ahí al final en la última fila, Rosa, yo no escuchaba a este señor en mi vida. Bueno, pues David Ogilvy es el padre de la publicidad, un señor que dijo algo tan inteligente como: no trates a tu cliente como un imbécil. Trátalo como si fuera tu mujer. Escribe para él como si fuera tu mujer, es decir, alguien a quien quieres. Respétale. Y también dijo otra de las grandes frases, que es: copywriting es un diálogo entre la marca y el consumidor. Bueno, dijo muchas cosas muy interesantes. Con lo que quiero que os quedéis es con que es otra de esas figuras relevantes, ese padre de la publicidad. De hecho, si conoces la serie Mad Men, pues más quien menos les sonará, ¿no? Que va sobre una agencia de publicidad de la época dorada, ¿no? Años 50, años 60. David Ogilvy es muy ese tipo de copy creativo, ¿no? Le encantaba a este señor ponerse a hacer titulares y reescribirlos una y otra vez. En realidad, los 3 que os he nombrado fueron grandes referentes porque además testeaban mucho, buscaban mejorarse, intentaban un poco adelantarse a su época, ¿no? A qué emoción podemos generar, aunque ahora hablaremos de eso. Así que David Ogilvy, otro de los grandes referentes, y he escogido uno de sus anuncios, ¿ves cómo utilizo esa palabra para decir al final campaña publicitaria? Pero una de sus campañas de Dove, ya sabéis que es una marca reconocida también a día de hoy, que dice algo así como: cariño, estoy disfrutando de la experiencia más extraordinaria. Claro, porque estoy aquí en la bañerita con Dove. Fijaos en una cosa, que os he puesto 3 ejemplos y en los 3 hay una barbaridad de texto. Y son páginas en publicidades, es decir, en medios de comunicación tradicional. ¿Entendéis lo que quiero decir? Aquí podemos analizar de todo. Y cuando alguien os venga y os diga: no, porque es que la carta de ventas para un lanzamiento de un curso tiene que ser así, así. Bueno, pues cuando comparemos cómo están escritos esos anuncios y cómo están escritas las cartas de ventas actuales y nos remontemos en la época de la retórica y en los griegos, en los romanos, de cómo se estructuraban también, por ejemplo, un discurso para conseguir persuadir a la audiencia y, no sé, conseguir el favor de unos votantes, nos daremos cuenta de que estamos hablando siempre de los mismos elementos. Esta es una de las reflexiones que quiero que hagáis con esta lección. Vamos a avanzar un poquito en el tiempo, muy poquito, 1903, con la psicología del consumidor. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque, bueno, creo que lo tengo por aquí, siempre tengo una copia cerquita de mí, cerquita de mi corazón. Ven aquí. Neurocopywriting, en vuestras mejores librerías, no, solo en Amazon. Neurocopywriting es un libro que yo escribí en 2019 para hablar de la ciencia tras los textos persuasivos, es decir, es una especie de introducción a la psicología del consumidor, ¿no? Y de cómo ha ido avanzando y de cómo, gracias a los avances tecnológicos de hoy en día, podemos saber realmente cómo impacta las palabras en el cerebro de ese consumidor, cómo impacta la publicidad. ¿Qué ocurre? Que esto tampoco es nada nuevo. Si es que lo neuro es muy bonito. Como digo en el propio libro, no sé qué neurocientífico lo decía así, que es que lo neuro es sexy. Bueno, lo neuro llama mucho la atención, pero la realidad es que la psicología del consumidor lleva tela de tiempo. De hecho, 1903, aquí tenéis a Walter Dill Scott con la psicología de la publicidad. Este señor dijo: yo quiero saber cómo impactan los anuncios en la mente de los clientes, ¿vale? De los consumidores. Y ahí tenéis un libro que es un clasicazo. Pero no solo eso, sino que un poquito más adelante, aquí viene un señor que me da mucho miedo, que es J.B. Watson. Esta psicología del consumidor todavía se lleva más al campo de la experimentación y podemos enterarnos mucho más de cómo funciona el cerebro humano. Por eso digo que lo de neurocopywriting, bueno, de hecho en el propio libro está lleno de estudios de hace muchísimos años, solo que antes no existían los aparatos, ¿no? El electroencefalograma, los eye trackers, digamos,
tan refinados como para saber realmente cómo funcionaba el cerebro. Pero sí que este señor Watson se dio cuenta, trabajando además en una agencia de publicidad, que había que generar 3 tipos de emociones para vender más con los anuncios. Ahí tenéis las 3 emociones, que son miedo, rabia y amor. Aunque decía, bueno, rabia no tanto, pero bueno, así les movemos un poquito y luego compran. Y una de las primeras campañas que se hicieron siguiendo su estudio de generación de emociones fue con el aceite Johnson & Johnson, ¿no? el aceite de bebé, utilizando palabras como pureza, ¿no? Un aceite puro, claridad, para que calara en la mente de las madres, y además se hizo a propósito así, para hacerlas sentir mal y que dijeran, ¿de verdad no le vas a dar lo mejor a tu bebé? O sea, ahondó en el conflicto del cliente potencial, en este caso de la clienta potencial, iba enfocado a un público súper segmentado, que eran esas mujeres blancas, caucásicas de mediana edad que vivían en Estados Unidos y tenían hijos en edad de utilizar este tipo de producto. Y les dijo, si no compras este aceite de bebé, eres mala madre. Básicamente les dijo eso, les hizo creer eso, generando esas emociones. A mí me da mucho miedo el señor Watson porque, bueno, si queréis investigar un poquito más, es muy fácil de buscar en Google los experimentos que hacía, porque entramos también en la psicología oscura. En el propio libro de Neurocopy e incluso en el manual Copywriting Web, que fue mi primer libro, yo menciono mucho la ética. Para mí es muy importante. Y lo quería mencionar aquí porque durante todo el curso lo vamos a ver. ¿Podríamos vender mierda a precio de oro? Depende. Depende. Si utilizamos bien la persuasión, sí. Por desgracia, sí. Por eso en Internet está lleno de vendehumos ricos y millonarios. Es así. Es decir, tú puedes engañar a la gente a través de las palabras. Pues que solo nos tenemos que ir a grandes oradores de la historia que al final acabaron masacrando a millones de personas, ¿no? Así que esta es una herramienta muy potente y es muy importante que seamos capaces de tomar un poquito de distancia y decir, un momento, ¿qué pasa con la ética publicitaria? Yo espero que todos los que estéis aquí en mi clase, escuchándome, tengáis muy claro cuáles son los valores, la honestidad, la transparencia, el bien del prójimo, intentar aportar con nuestro producto, nuestro servicio o con aquello que hagamos. Si nos vamos a dedicar al copywriting, a la redacción, pues lo mismo, con quién quiero trabajar, a qué marcas quiero dar voz. Porque si no nos planteamos esto desde ya, para mí mi labor no tiene ningún sentido. Es decir, es como yo estar adiestrando asesinos. No me apetece nada. Así que ética publicitaria, pues es algo que parece que a día de hoy, como no hay anuncios como el que vamos a leer ahora, ya está todo más que organizado y legalizado, pero no es verdad, porque sobre todo en Internet se sigue vendiendo gato por liebre, que se suele decir. Vamos a leer esta publicidad que es alucinante. Yo además que soy asmática, me llevo las manos a la cabeza. Atentos, ¿eh? Me curé fumando. El asmático, aparte del tratamiento que siga, precisa ante todo combatir los penosos síntomas de ahogo que agotan sus fuerzas y le dejan postrado. Precisa un remedio que además de positivo sea cómodo, que pueda emplearlo sin descuidar sus ocupaciones. Los cigarrillos balsámicos del Dr. Andreu responden a esa necesidad. Proporcionan al enfermo un alivio instantáneo, haciendo abortar el ataque desde un principio. A estos cigarrillos, famosos desde hace 60 años, millares de enfermos, atención frase final, les deben el poder seguir viviendo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué brutalidad! Es así, es decir, y probablemente dentro de unos años, quizá algo que estemos vendiendo hoy en día no esté bien visto, ¿no? Pero con todo esto de la ética y la moral, lo que quiero decir es que el copywriting, la redacción publicitaria y las técnicas persuasivas que vienen desde la retórica, que ya hemos visto que llevamos toda la vida intentando persuadir al ser humano, a nuestro prójimo, de lo que se trata es de utilizarlo bien, ¿vale? Eso es muy importante. Así que vamos a esa conclusión final, el porqué de esta lección. Copywriting digital, que es lo que vamos a aprender, porque vamos a
hablar de cómo escribir páginas web, de cómo escribir campañas de publicidad para redes sociales, de cómo escribir en las propias redes sociales, de cómo redactar correos electrónicos. Es decir, copywriting digital es la publicidad moderna más nuevos formatos. Es decir, vamos a recoger todo lo que hemos visto y todo lo que vamos a ver desde la publicidad moderna. Vamos a ir incluso más atrás y vamos a ver también técnicas de retórica. Y eso lo vamos a unir a los nuevos formatos como puede ser Internet, ¿vale? Pero no se trata de inventar la rueda, todo esto, por suerte, ya está más que validado y es maravilloso. El hecho de que llevemos miles de años intentando persuadir nos da muchísimo material. Quiero que veáis este anuncio de Porsche que dice algo así como: venga, vamos a ser honestos, ¿de verdad te has pasado la juventud soñando con ser dueño de un Nissan o un Mitsubishi? Pues obviamente no, lo que quieres es un Porsche, ¿no? Vamos a compararlo con esta, que es una publicidad actual de BMW, Atrévete, nuevo BMW, elige tu camino, elige tu aventura, elige la nueva generación. Con esta, que es un banner digital, un banner online, explora la conducción versátil, ¿no? Y reserva ahora, haz clic en el botón de aquí abajo y un CTA, una llamada a la acción, un botón. Bueno, la diferencia es, como decía, el formato, sin más. Porque lo que es el dominio del lenguaje, el uso del lenguaje es el mismo. Yo podría deciros perfectamente, para empezar a escribir una campaña, utilizar, por ejemplo, una pregunta, como en el ejemplo de Porsche. Utilizar un verbo de acción. Regla de 3. Elige tu camino, elige tu aventura, elige la nueva generación. Venga, y no olvidéis también el verbo de acción al principio, en el subtítulo, y frases cortas. Es decir, todo lo que es la parte técnica la llevamos practicando muchísimo tiempo. No es nada nuevo y es importante que lo sepáis. Muy importante, porque si lo tenéis claro desde ahora, que lo que vamos a ver comprende prácticamente 5.000 años de conocimiento, os vais a quedar súper tranquilos. Porque de lo que se trata es de adquirir esos conocimientos que nuestros antepasados ya utilizaban para persuadir, llevárnoslo a nuestro terreno y destacar los mensajes para nuestro propio beneficio, utilizando esas técnicas. Entendiendo muy bien, a día de hoy, cómo funcionan los nuevos formatos, como puede ser un banner, donde colocar el botón. Hablaremos también, y de hecho hay una entrevista hablando de este tema, de lo que es el diseño de interfaces, ¿no? La jerarquía de la información. Así que, concluyendo, muy importante entender de dónde venimos para no solo saber hacia dónde vamos, sino poder utilizar toda esa sabiduría, todo ese conocimiento a nuestro favor. Y empezamos con el primer reto. El primer reto de este curso. Van a ser muchos, a veces incluso más de uno en una misma lección, pero aquí vamos a empezar suave, solo uno. Lo que sí requiere es vuestra interacción en la zona de comentarios, ¿vale? No os escapéis, porque me apetece muchísimo saber cuál es esa campaña que habéis encontrado. Quiero que busquéis una campaña de publicidad, puede ser en vídeo, puede ser con imagen. Pongáis el enlace y además del enlace hay que poner la emoción o emociones que intentan, y hay que recordar lo que decían nuestros amigos, esos 3 copies que os he enseñado antes, y si no os acordáis, como no es una clase presencial de verdad, solo tenéis que ir hacia atrás en el vídeo, las emociones que intentan provocar en los lectores de ese anuncio o en los espectadores de ese anuncio en vídeo, en el caso de que sea así. También puede ser de radio, lo que pasa es que, bueno, sí que hay anuncios de radio en YouTube, pero encontraréis más fácilmente ejemplos de campañas publicitarias en vídeo. Lo que pasa es que, por daros alguna idea, para que no vayáis todos a por los mismos anuncios de Coca-Cola y McDonald's y Nike de siempre, también recordad que hay anuncios en marquesinas, hay anuncios en revistas, o sea, hay muchos tipos de formatos distintos, banners online, campañas en Facebook Ads, para que no os vayáis todos a los mismos anuncios típicos
de la historia de la publicidad, que también está bien, pero bueno, yo quiero que como reto busquéis una campaña, solo una, no hace falta que busquéis más, pero muy importante que identifiquéis las emociones. ¿Que os cuesta saber identificar las emociones? No pasa nada. En la parte de materiales tenéis la rueda de las emociones para que podáis pensar en cuál de ellas es la que está generando. Normalmente es más de una, pero tiene que haber una predominante. Lo compartís en los comentarios y ahí voy a estar yo ojeando, porque el que no comparta nada, ya sabéis lo que toca, Hemos llegado al final de la primera lección, ya tenemos la conclusión más clara de todas, y es que copywriting es redacción publicitaria, pero también bebe no solo de la publicidad moderna, sino de toda esa narrativa, de toda esa retórica, esa manera de querer persuadir al prójimo que llevamos utilizando desde hace miles de años, y adaptando todo ese mejunje a las nuevas tecnologías, a los nuevos formatos digitales. Es lo que vamos a aprender aquí en el curso de Copywriting General. Ya sabes que tenéis un reto y os espero en los comentarios.